Que les mencionaba que el complemento no es un sistema específico, es decir, no sabe reconocer si está atacando a un antígeno o está atacando a nuestras propias células. Por lo tanto, nuestras células deben de tener este sistema de inhibidores para poder desarticularlo y evitar entonces que se haga una especie de autoinmunidad, ¿sí? Entonces, para esto, imaginemos que si tuviéramos que enfrentarnos a una infección bacteriana, ¿sí? Imaginemos que tuviéramos un neutrófilo y alrededor de ese neutrófilo, pues hubiese un montón de bacterias. A esto, en esta situación, se puede dar algo llamado reacción cruzada, ¿sí? ¿En qué consiste? En que como hay un montón de antígenos y hay inflamación, pues puede que haya presencia de células B, y estas células B, pues por intentar reconocer en esa inflamación a todas esas bacterias, ¿sí? Comienza a reconocer unas cuantas y produce anticuerpos, ¿sí? En contra de esas bacterias. Pero puede ser que la célula B llegue a reconocer los receptores de nuestras propias células. Imaginemos que este es un neutrófilo. Entonces, si llega a pasar eso, la célula B va a formar anticuerpos que van a reconocer nuestros propios receptores y entonces vamos a tener células propias opsonizadas por nuestros propios anticuerpos. Bien, entonces ese anticuerpo va a estar ahí, no lo vamos a poder quitar. El problema es que va a exponer su porción Fc. Y entonces aquí quien va a reaccionar a esto, recordemos, es la vía clásica del complemento, comenzando por C1, ¿okay? Que sería esta situación. Entonces, ya entendimos la clase pasada cómo era la reacción, ¿no? De C1, que estaba compuesto por C1Q, C1R y C1S. Bueno, si esto llega a suceder, pues nuestras células en la membrana tienen unas moléculas que van a inhibir esta reacción, ¿sí? La primera molécula que participaría en este proceso se llama C1-IN, como lo tenemos aquí. Entonces, esta C1-IN lo que va a hacer es bloquear a la molécula C1. Específicamente se va a unir al anillo de C1R y C1S y lo va a quitar de la molécula C1, como lo vemos en el ejemplo. Haciendo esto, lo que va a suceder, recordemos que ese anillo está ahí porque está acoplando a todos los C1Q. Entonces los C1Q se separarían y la reacción del complemento no seguiría, ¿sí? Eso es lo que sucedería si C1-IN se une a ese anillo, ¿ok? Entonces, ese sería el primer nivel de inhibición del complemento. Cabe señalar que no solamente nuestras células pueden llegar a tener esto, sino que también bacterias, como un mecanismo de defensa, puede llegar a tener inhibidores del complemento. Bien. Si en el caso de que no sé, que una molécula de C2 o C4 haya tenido contacto con C1 antes de ser inhibido, pues entonces pasaría esta situación de abajo. ¿Okay? Sin embargo, antes de que se forme la convertasa, tenemos otras moléculas, una llamada C4BP, CR1 o MCP, ¿sí? Que es MCP, sería el receptor de complemento tipo 1 o proteína cofactora de membrana. Esta molécula lo que hace es unirse a C4B. Y una vez que se una a C4B,
esta C4b se transporta a una enzima llamada factor I. Y este factor I va a cortar a C4b en dos partes, en C4c y C4d. De esta manera ya no podemos, ¿sí?, formar la convertasa de C3 de la vía clásica. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con estas moléculas? Pues se van a ir a circulación y van a actuar como opsoninas. ¿Sí? Y ahí se van a quedar. Entonces, finalmente, el producto de inhibición que se esté originando en nuestras células también va a dar algún beneficio al sistema inmune, ya que estas pequeñas moléculas van a poder marcar antígenos. Bien. En el caso de la vía alterna, ¿sí?, si se llega a producir un C3b, que ya decíamos que se podía producir por acción de las proteasas, por acción o por acción de la misma vía clásica, si ese C3b se llega a pegar a nuestras células en la membrana, entonces el primer inhibidor que va a participar ahí sería de igual forma CR1, MCP o algo llamado factor H. ¿Sí? Alguno de esos tres va a pegarse con el C3b antes de que llegue el factor B para que no se forme la convertasa. Y entonces este C3b de igual forma pasaría a la enzima factor I. Y este factor I lo partiría en dos. ¿Sí? El C3b lo cortaría en C3F y algo que se denomina C3b inorgánico. De nueva cuenta, este C3b inorgánico, el factor I lo vuelve a cortar, ¿sí?, y lo convierte en C3C y C3DG. Es decir, fíjense, aquí ya formamos más partículas a partir de C3b. Y de igual forma, todas estas se van a quedar en circulación y van a ser opsoninas. ¿Sí? Nada se va a desperdiciar. Okay. En el caso de que se haya formado tanto la convertasa de la vía clásica o la convertasa de la vía alterna, también las podemos desarticular. Y esto gracias a C4BP, CR1, el factor H, o un factor que está presente en los eritrocitos de manera significativa, es el llamado DAF, ¿sí?, que significa factor acelerador de la degradación. Cualquiera de estos va a cortar estas convertasas, ¿sí?, las va a separar para poder evitar la formación del siguiente complejo. ¿Sí? Muy bien. En el caso de haber formado la convertasa de C5 y obtener C5b, pues entonces C5b se va a unir a C6 y C7. ¿Sí? Pero para evitar la formación de C8, de la unión de C8, entonces tenemos otro llamado proteína S. Esta proteína S va a evitar que C8 se una y evitar que se ancle a la membrana. En el caso de que C8 se haya unido, tenemos un último recurso llamado HRF o MIRL, ¿sí?, que es el factor de restricción homólogo y el inhibidor de membrana de lisis reactiva. MIRL también es conocido como CD59, por si lo leen en algún artículo. CD59 o MIRL es lo mismo, es un factor inhibidor. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos dos? Pegarse a este complejo de C5B678 y evitar la llegada de poliC9. Entonces, este sería el último recurso antes de la formación del MAC. Les repito, cabe señalar que esto no solamente lo tienen nuestras células, sino que también algunas bacterias ya lo presentan como mecanismo de defensa. ¿Sí? Aquí, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguien que se haya quedado con alguna duda? ¿Profe, le puede regresar más poquito a la anterior? Sí, claro que sí. ¿Aquí? Y ya, muchas gracias. No, por nada. Muy bien. Si no hay alguna otra duda, entonces vamos a pasar al tema de MHC, que también es parte de la inmunidad innata
y que tiene que ver también con los mecanismos de presentación. Muy bien. Entonces, cambiando de tema, el MHC, recordemos que va a estar presente en aquellas células que denominamos APC, y también recordar que antes se creía, hasta ahorita en las clases hemos visto que solo hay dos tipos, ¿no? El clase 1 y el clase 2. Pero anteriormente se creía que había un MHC de clase 3, que hoy en día sabemos que ese MHC de clase 3 es el que denominamos complemento, lo que acabamos de ver. Entonces, este MHC, cuando nos referimos a los humanos, ¿sí?, le denominamos HLA, ¿sí?, como lo tenemos aquí, antígeno leucocitario humano. Este mecanismo es exactamente lo mismo, siempre que hablamos de MHC o HLA, entiéndase que es exactamente lo mismo, solamente HLA es para hacer referencia que está sucediendo en un humano, ¿no? Generalmente cuando en un artículo leemos sobre MHC, está haciendo referencia probablemente que es un animal de experimentación, ¿no? Es la única diferencia que va a haber. Y bueno, el HLA o MHC se descubrió de manera accidental. Y es que si nos retomamos a la Segunda y a la Primera Guerra Mundial, la problemática que había en aquel entonces es que enviaban médicos al campo de guerra y pues imagínense, están balaceando soldados o hay muchos soldados heridos y el médico lo mandaban con bolsas de sangre, ¿sí?, cargadas de sangre. Entonces, estos médicos trataban de hacer transfusiones sanguíneas en pleno campo de batalla. Sin embargo, pues lo que veían los médicos es que cuando le pasaban esa transfusión sanguínea, pues el soldado moría más rápido, ¿sí? E incluso hay historias de que hubo médicos militares que intentaron hacer trasplantes de órganos estando en el campo de batalla, lo cual pues era obvio que iba a fracasar, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial, pues se preguntaban, retomando toda esa información, se preguntaban por qué los médicos, por qué los militares heridos morían mucho más rápido cuando les pasaban las transfusiones sanguíneas. Y se creía que a lo mejor no estaban las condiciones ideales para hacer ese procedimiento quirúrgico ahí. Pero más tarde descubren que existe el sistema sanguíneo ABO, ¿sí?, que es el que nos dice que nuestros eritrocitos, en su membrana, tienen diferentes carbohidratos. Entonces, estos eritrocitos pueden tener unas moléculas llamados antígenos, ¿sí?, como el que conocemos antígeno RH, que es el que nos dice si es positivo o negativo. Y aparte, en la membrana, pues tiene ahí unos carbohidratos, ¿no? Que es lo que decimos grupo A, grupo B o grupo O. Realmente es un 0, ¿sí? Entonces, a partir de este conocimiento, comienzan a estudiar también qué pasa con las otras células de los otros órganos. Y ahí es donde descubren que nuestras células tienen este sistema o estos pequeños receptores que denominamos HLA. Entonces, como los trasplantes, pues no es algo natural, es algo que inventó el hombre, ¿sí?, se dieron a la tarea de estudiar qué estaba haciendo el HLA y cuál era su rol específico en el rechazo de los trasplantes. Y se dan cuenta que el HLA es el sistema de presentación, ¿sí?, a todo el sistema inmunológico, y que gracias a nuestras propias células pueden corroborar qué tan compatible es un órgano gracias a este sistema HLA. Y ahorita vamos a decir por qué, ¿sí? Entonces, cuando comienzan a estudiarlo, se dan cuenta que el HLA está codificado en el cromosoma 6 y que contiene cerca de 200 genes.
Sin embargo, de estos 200 genes, solo 40 pertenecen al sistema inmune, es decir, están implicados con la presentación de antígeno dentro del sistema inmune. La coordenada exacta de dónde se encuentran los genes codificados, pues sería esta de aquí, ¿sí? Que es 6p21.31. Ese sería prácticamente el locus, ¿sí? Donde se encuentran codificados. Y fíjense aquí, resulta que entre el clase 2 y el clase 1, pues también había un grupo de genes que clasificaron anteriormente como clase 3, que era lo que se pensaba que era un tercer tipo de HLA, y que hoy en día este clase 3 sabemos que es el complemento. ¿Ok? Cuando vean algún artículo o alguna literatura que hace referencia al clase 3, pues probablemente será una literatura vieja, ¿sí? Sepan ustedes entonces que esto ya no existe, que hoy en día se conoce como complemento. Bien, entonces, ¿cuál es la función principal del HLA? Pues es presentar antígenos, ¿sí? Y gracias a esa presentación, también hemos descubierto que de HLA tenemos varios haplotipos. ¿Qué es un haplotipo? Un haplotipo es la combinación de dos alelos. Recordemos que nosotros estamos formados de alelos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿sí? Entonces, estos alelos fueron heredados, así decirlo, de papá y mamá, ¿sí? Y esos alelos se recombinan y forman un haplotipo. Entonces, podemos decir que nosotros somos haplotipos que provienen de los alelos de nuestros padres y de nuestras madres, ¿vale? Somos una combinación finalmente de ellos. Y aquí es donde viene la parte interesante, porque el HLA, ¿sí? Por el hecho de que tengas a un papá y una mamá, no quiere decir que vas a ser compatible con ellos, ¿sí? Solo porque ellos te heredaron los alelos. ¿Por qué? Porque probablemente a lo mejor de los alelos de tu papá tomaste a lo mejor un 40%, ¿sí? De los alelos de tu mamá tomaste un 30%, ¿sí? O sea, estoy hablando porcentaje directo, y tú, basándote en sus alelos, hiciste recombinaciones, ¿sí? Y esas recombinaciones, pues tú tienes un 30% de estas recombinaciones, o sea, totalmente nuevas, ¿sí? Que no existían antes, ¿va? Entonces aquí podríamos decir, ok, pues yo soy compatible con mi papá 40% y con mi mamá 30%, ¿sí? En un escenario muy positivo, pero puede ser que tú seas, no sé, a lo mejor compatible 5% con tu mamá, ¿sí? Que tengas 80% de haplotipos y en un porcentaje bajo, pero pues un poquito más alto con tu papá, un 15%. ¿Sí? Entonces, las recombinaciones, y ya lo verán ustedes en genética, si no es que ya lo están viendo, pueden ser muy variadas. ¿Ok? Entonces, y esto, nuestro sistema inmune, la manera en que se puede dar cuenta de qué tan compatible eres, es a través del HLA, ¿sí? Específicamente de las células NK. Recordemos que las células NK tienen un receptor llamado KIR. Y este receptor KIR, si tú tienes, por un decir, 7000 haplotipos diferentes de HLA, deberías de tener 7000 haplotipos diferentes de KIR. ¿Para qué? Pues para que cada tipo de KIR pueda reconocer cada uno de tus haplotipos de HLA. Y en el momento que entre una célula diferente, ¿sí?, a tu cuerpo, por ejemplo, como una transfusión sanguínea, ¿sí?, tendrá entonces un haplotipo diferente de HLA.
En ese momento, KIR va a reconocer como ajeno ese haplotipo. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer la NK? Pues eliminar a esta célula. Por eso es que se dan los rechazos. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, doctor. Sí. Muy bien. Entonces, ahora, no sé si alguno de ustedes ha ido a un hospital a visitar banco de sangre, pero en banco de sangre, esto que estoy mencionando es muy importante cuando vas a hacer una transfusión sanguínea o un trasplante, ¿no? Les pongo un ejemplo, un trasplante de hígado, mínimo te vas a llevar 15 paquetes de sangre que tienes que mandar pedir a banco de sangre porque seguramente va a perder tanta sangre que le vas a alcanzar a meter de entre 12 y 15 paquetes, ¿sí? Y esos paquetes, cuando tú los recibes, el paquete característico, ¿sí? Esas bolsas que todo el mundo ha visto, que tiene sus entradas aquí para que tú les puedas pasarlo por el catéter al paciente, tienen una codificación. En esta codificación tienen aquí una etiqueta grande donde en esa etiqueta les tienen que señalar qué tipo de sangre es. Pero más importante que eso, digo, en la misma etiqueta tiene un código de barras, ¿sí? Y en ese código de barras, abajo también tiene una leyenda, una etiqueta que dice leucorreducido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir leucorreducido? Que será que no contendrá una cantidad excesiva de células blancas. ¿Okay? Y aquí, de hecho, les pone si es positivo o negativo. Ok. El hecho de que diga leucorreducido te está informando de que no contendrá una cantidad excesiva de células blancas. ¿Por qué queremos reducirlo en células blancas? ¿Sí? A ver, hay que preguntarle a Sonia. Sonia, ¿por qué crees que los paquetes deben de decir leucorreducidos? ¿Qué pasaría si no fuera leucorreducido? Bueno, la verdad no tengo ni idea, pero me imagino que, por ejemplo, en este caso, lo que se requiere principalmente pues son los glóbulos rojos por la pérdida y no sé, en una infección tal vez en el momento am, del trasplante podría haber, o sea, si hay leucocitos excesivos, Ajá. podría haber como a la hora de una infección, podría haber como una leucocitosis. No, no va por ahí. Profe, es más que nada para evitar la reacción de la transfusión con el paciente. ¿De qué forma? Tienes toda la razón, pero ¿de qué forma sería eso? Pues con estos leucocitos que detecten como anormal las células a las que estamos, bueno, a la persona que estamos tratando. Ok, Por, ¿y qué tiene que ver con el HLA? Eso que estás diciendo. pues me imagino que debe ser por lo mismo que decía de esta variabilidad de estos haplotipos que, bueno, como son combinaciones pueden haber millones, Ajá. que es virtualmente infinita estas combinaciones que se pueden dar, por lo tanto nada nos asegura de que la transfusión de sangre que le vamos a poner sea exactamente igual, por lo tanto puede haber una reacción eh, aquí. Exactamente. Sí, estás en lo correcto, ¿eh? ¿Sí? Tú puedes ser el mismo tipo sanguíneo, o sea, imagínate que tú eres el receptor y acá el donador, ambos son A positivo, ¿sí? Pero resulta que no es leucorreducido. Entonces, al momento que pase la sangre a tu cuerpo, bien lo dices tú, el hecho de que haya células blancas
va a contener haplotipos desconocidos de HLA para ti. Entonces, tus células inmunológicas, como son las NK, van a reconocer a esos haplotipos como extraños y en vez de que te haga un beneficio la transfusión sanguínea, te va a comenzar a generar lisis y te vas a poner gravísimo, ¿sí? Porque todas tus células, o sea, vas a generar una inflamación súper drástica, ¿sí? Por el reconocimiento de haplotipos desconocidos, ¿sí? Por eso les planteaba esta situación, ¿no? De que imaginemos que tu papá te dona sangre, ¿no? Algo sencillo. Una transfusión sanguínea donada por tu papá, pero en el laboratorio no lo filtraron y no está leucorreducido. Quiere decir esto que las células blancas que contiene tu papá no son compatibles con las células blancas que tú tienes. Probablemente los eritrocitos sí, porque ya veíamos que el eritrocito solo en membrana tiene carbohidratos y antígenos, pero no tiene HLA, ¿sí? Y ahí lo único que te interesa es que los carbohidratos sean iguales a tus carbohidratos, ¿sí? Pero en células blancas no, tiene receptores y entre esos receptores tiene HLA, lo cual ese va a provocar el rechazo y es la causa de rechazo en los trasplantes renales o cualquier otro tipo de órgano, ¿sí? Por eso muchas veces, digo, ya lo van a vivir ustedes en la clínica, que de repente llega el papá que le quiere donar al hijo un riñón y tú haces las pruebas de HLA y pues resulta que no son compatibles. Entonces, cuando le dices al papá que no es compatible con su hijo, imagínense, ¿qué es lo primero que va a pensar? Pues que no es su hijo, ¿sí? Eso es lo que va a creer, pero no es que no sea su hijo, sino que pues ahí vas a tener que explicarle algo de genética, ¿sí? De que a pesar de que sea su hijo, él es una recombinación de papá y mamá, ¿sí? Tiene genes directos de papá, tiene genes directos de mamá, pero tiene su propia combinación de ambos, ¿sí? E incluso por eso es que se pueden llegar a encontrar genes directos de los abuelos, ¿sí? Pero no por tener un parentesco quiere decir que vaya a ser compatible. Entonces, muchas veces, quien resulta ser compatible es alguien totalmente ajeno a la familia, ¿sí? Por eso las listas de donación de órganos son grandes y por eso es complicado la donación de órganos. Porque si nos estamos enfrentando a la compatibilidad y todavía hay escasez de órganos, pues imagínense, para hacer un match ahí, sí resulta difícil, no es tan fácil. Ahora, ¿qué podemos hacer en estas ocasiones? Pues entonces podemos eliminar nuestro propio sistema inmune. ¿De qué forma? Pues a forma de fármacos inmunosupresores. En el caso de que no sea compatible y tú lo quieras donar, pues solamente tendrías que aumentar la dosis de inmunosupresores para que tu cuerpo, ¿sí?, no produzca células del sistema inmune y el órgano no sea reconocido como extraño. El problema es que para toda tu vida deberás tener inmunosupresores y el grado de compatibilidad pudiera complicar las cosas porque entre menos compatible, más dosis de inmunosupresores vas a tener. Entre más compatible, menos dosis de inmunosupresores. En ambos casos, compatible o no, tendrán que ser para toda tu vida. Pero te conviene que sea más compatible porque entonces la dosis para toda tu vida va a ser baja, ¿sí? ¿Qué pasaría con un paciente que tiene altas dosis de inmunosupresores para toda su vida? Pues imagínate, se va a poder enfermar de una gripa y con eso va a tener para poder morirse, ¿sí? Porque prácticamente es como tener un paciente con SIDA, ¿no? Sin sistema inmune. Entonces sí es importante entender el sistema de HLA, lo que está haciendo, que aparte de presentar, pues es una manera de reconocer cuando hay algo extraño, ¿sí? Cuando hay un HLA extraño. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, profe. Muy bien. Ok, entonces si comparamos el clase 1 al clase 2 estructuralmente, vamos a ver que son diferentes. Mientras que el clase 1, si se fijan aquí en la imagen, tiene una sola cadena, ¿sí? De esta cadena le vamos a llamar cadena alfa, ¿sí? A todo esto. Tiene 3 dominios extracelulares, el alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3. Entre la membrana de fosfolípidos tiene su región transmembranal
y tiene solamente una cola citoplasmática, que es lo que queda dentro de la célula. Adicionalmente, ¿sí?, como molécula accesoria, tiene esta llamada beta 2 microglobulina, ¿ok?, que es una molécula que le va a conferir estabilidad, ¿sí?, para poder equilibrar a esta cadena alfa. En cambio, el MHC de clase 2 tiene dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. Cada cadena tiene dos dominios, la alfa 1, el alfa 2, el beta 1 y el beta 2. Y estas cadenas, pues prácticamente están separadas. Cada una posee su región transmembranal y si se fijan aquí, cada quien tiene su cola citoplasmática. Entonces, esta molécula de clase 2 tendrá dos colas citoplasmáticas, ¿sí? El hecho de que sean estructuralmente diferentes, pues entonces también su mecanismo de acción o su vía de señalización también va a ser diferente. Comenzamos con el clase 1. ¿Sí? Del clase 1, de lo que ya dijimos, de que tiene una sola cadena, está compuesta por una beta microglobulina, ¿sí?, pero además tiene diferentes genes. Se van a dividir en genes clásicos y genes no clásicos. Los genes clásicos diremos que son los HLA, A, B y C. ¿Sí? Ahorita los vamos a describir. Los genes no clásicos serán entonces el HLA-E, F y G. Esto será su nomenclatura, ¿no? Esas son las combinaciones que podamos tener de HLA de clase 1. ¿Sí? Y dentro de estas combinaciones, cada uno de nosotros tendrá un haplotipo diferente. Mi haplotipo no será ni parecido en nada al haplotipo de ustedes, ¿sí? O bueno, quién sabe, tal vez resulta que tenemos parentesco por ahí, ¿no? Pero bueno, se dividen en clásicos y no clásicos. ¿Qué implicación tiene esto? Para empezar, los clásicos son los más abundantes en nuestras células, ¿sí? Y entre los clásicos incluso va a haber diferencias. Pues resulta que entre el A y el B, ¿sí?, solamente nos dice que se logran unir un tercio de ellos a los receptores KIR. Dice, pero son los más potentes presentadores de antígeno, ¿sí? Y son más variables que el clásico C. A ver, Luz María, ¿qué entendiste con esto? ¿Qué implicación tiene que solo se una un tercio a KIR? Bueno, pues más o menos ya había entendido el tema, doctor, porque algo así había explicado en patología. Ajá. Y bueno, pues yo había leído que pues que estos genes tienen una alta, como una, ¿cómo le explico? Como una Como lo alta entiendas. clase de inmunidad, pero que están un poco restringidos porque solo logran unirse a los KIR, por lo mismo que son presentadores de antígenos. ¿Quién es Y KIR? ¿O quién tiene ¿mande? KIR? ¿Quién tiene KIR? Pues el sistema, ¿no? ¿Cuál La sistema? ¿Quién? La CNK. La CNK. ¿Sí? Ahora, ¿qué implica el hecho de que solamente un tercio de A y B se une a KIR? ¿Eso es bueno o eso es malo? Malo, ¿no? Solamente, o sea, más bien un tercio, a la hora de unirse, un tercio va a ser degradado, un tercio lo va como a atacar, lo va a reconocer y lo va a atacar. No que lo vaya a atacar, ¿eh? Porque, por ejemplo, si son tus mismos haplotipos, solo un tercio son reconocidos por KIR. O sea, estamos en pocas palabras, KIR ignora al haplotipo A y B. O sea, no les hace caso, solamente muy poco se logra unir. Sin embargo, nos dice que A y B son los más potentes presentadores de antígeno. ¿Qué implicación tiene eso? O sea, que mientras esto no sucede tanto, el reconocimiento de NK hacia HLA, lo que sí está sucediendo es que si tenemos una célula T y esta célula T tiene su TCR, HLA, A y B sí le presenta con mucha actividad
los antígenos al TCR. Es decir, ¿qué función entonces tiene A y B? ¿Para qué lo queremos? ¿Quién me dice? Salma. ¿Sí nos escuchas, Salma? Se quedó dormida. José Luis. José Luis Gómez. Tampoco. Fátima. Profe, Salma contestó en el chat que sí lo escuchó. Ah, no estaba viendo el chat. Perdón, Salma. A ver, entonces, ¿a quién le pregunté al final? Fátima. ¿Qué implicación tiene, o sea, qué función tiene A y B? ¿Para qué los voy a querer? ¿Qué entendiste? Como No, nada. Profe, pues sería como para presentarlos, ¿no? O sea, serían más como presentadores. Exacto. Así de simple. ¿Sí? Estas células que tengan A y B, pues las vamos a querer para que sean APC. Para eso las vamos a querer. ¿Sí? Porque le van a presentar de manera excelente a las células T. Pero para ser reconocidas, pues no las vamos a querer, porque no van a servir mucho. ¿Sí? Ahora bien, vamos con el C. Fíjense, el C dice, se une fuertemente a KIR. ¿Sí? O sea, el C sí tiene la capacidad de unirse a KIR, pero no tan fuerte al TCR, es decir, no son tan buenos presentadores. Si ustedes tuvieran que hacer un análisis, tienen a dos pacientes, un donador y un receptor, y tienen que hacer un análisis de compatibilidad. ¿Cuál es el HLA que les va a interesar? Bueno, obviamente todos nos interesan, ¿sí? Pero ¿cuál es el HLA que más nos pudiera provocar problemas y cuál es el que tenemos que ver que sí sea muy compatible? A y B, ¿no? ¿Por qué A y B? Porque son los que van a presentar el antígeno. Ok, pero ¿quién va a reconocer nuestros haplotipos? Más bien sería el C, ¿no? ¿Por qué el C? A ver, Sí. dígame por qué el C. Porque el C es el que va a reconocer, por ejemplo, el KIR y va a ver, por ejemplo, si los haplotipos son compatibles. Ajá. Exacto. El C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es compatible C con C, estamos diciendo que el C se une fuertemente a KIR. Entonces, en el caso de que no sean compatibles, ¿qué va a pasar? La NK va a destruir, ¿sí?, a esta APC, ¿ok? Cuando no sean compatibles. Entonces, buscamos que sean compatibles para que la NK deje en paz a las APC, ¿sí? Y en este caso, a todos los HLA que están contenidos imaginemos que le estamos donando un riñón a este paciente, ¿sí? Todos los HLA que estén contenidos en ese riñón, ¿sí?, que no tenga problemáticas con sus células NK. ¿Ok? De todas maneras, en un ambiente clínico real se hacen estudios de HLA A, B y C, pero nos fijamos mucho en el C porque el C es el que va a tener una reacción más fuerte con las NK. Si nosotros no nos fijamos bien y digamos que le pasamos un riñón con el 5% de compatibilidad entre ambos, ¿qué creen que va a pasar? Pues que las NK, imaginemos que aquí hay un 100% de compatibilidad. Estoy inventando un escenario muy drástico, ¿no? 100% de compatibilidad entre A y B, pero 5% de compatibilidad entre C.
¿Lo va a rechazar o lo va a aceptar? Lo Lo va a rechaza. rechazar. Lo rechaza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la NK va a corroborar a C y ahí va a ver que no es compatible y va a eliminar ese riñón, lo va a rechazar. Ahora, que si tuviéramos un 10% de compatibilidad entre A y B, pero resulta que tenemos un 80% de compatibilidad entre C, ¿lo va a rechazar o lo va a aceptar? Lo puede aceptar. Exactamente, hay más probabilidades de que lo acepte porque el que nos interesa mucho es el C, es el que va a reaccionar hacia la inflamación. ¿Ok? Entonces, ¿ya se entiende mejor esto? Sí, Sí, doctor. Va, muy bien. Sí, Doc. O sea que viene siendo más importante el C que el A y el B. Solo para los trasplantes, ¿eh? No quiere decir Ok. que sea más importante de manera En general. todo. En un trasplante, sí nos interesa muchísimo el C. Pero en el sistema, dentro del sistema inmune, fíjate, el C pues no nos sirve de mucho porque al que queremos que presente es A y B. ¿Sí? O sea, por eso te digo, cada quien tiene su importancia dependiendo del escenario, ¿no? Aquí hablando de los trasplantes, pues el C es el que más le vamos a poner atención. Pero en tu sistema inmune, quien nos interesa que esté súper bien es A y B, porque son los que van a estar activando a las células T. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí, doctor. Entonces, a esto le llamamos clásicos. Y esta tablita, tómenle captura de pantalla. Aquí vienen resumidos los clásicos, ¿sí? Y los no clásicos. Ok. Entonces, ¿qué pasa con los no clásicos? Pues los no clásicos, primero que nada, no son tan abundantes, ¿sí? Por eso se les llama no clásicos. Okay. En segundo término, no todos los no clásicos, ¿sí? Presentan antígeno. Por ejemplo, tenemos el caso del F. Nos dice que pues ni de chiste presenta algo, ¿no? No tiene nada que ver ahí con la presentación de antígeno. Entonces, pues no nos sirve de mucho, digamos. En el caso del E y el G, sí presentan antígeno. Sin embargo, no tienen que ver con KIR. Si se fijan, ninguno de los clásicos, ¿sí? Tiene una conexión con KIR, pero sí llega a tener conexión con células blancas. ¿Ok? Pero no precisamente para la presentación de antígeno. Esa es otra. En el caso del E, se va a unir, ¿sí? O va a tener más compatibilidad con el CD94, el NKGA, que es un receptor, ¿sí? Son receptores de lectina que pueden llegar a activar el complemento, ¿sí? Que pueden tener correlación con, en este caso del E, ¿sí? Sí puede tener un vínculo con la CNK a través de estos receptores, pero en el caso del G no va a ser así, ¿sí? En el caso del G no tiene correlación con la CNK, solamente con otro tipo de células blancas y solo un haplotipo, ¿sí? De la CNK que va a ser muy raro que se lo tope, que es el KIR2DL4, ¿sí? Es un haplotipo muy, muy específico. Entonces, en pocas palabras, los no clásicos no nos sirven tanto ni como presentadores ni para corroborar compatibilidad. Por eso le damos más importancia, ¿sí? A los que llamamos clásicos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos entrando entonces ahora sí en materia. Ya vimos la teoría, ¿sí? Vamos a ver el mecanismo del HLA. Para empezar, el clase 1, decíamos, prácticamente está en todas nuestras células, ¿no? Está presente en todas nuestras células somáticas. Por eso es que este HLA clase 1 es el que se corrobora al momento de hacer un trasplante. Y dentro de su mecanismo, tiene varios pasos. Primero la captación del antígeno, luego la degradación del mismo, formación del mismo HLA y posteriormente la presentación, ¿sí? Y aquí vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos un virus. Este virus, ejemplo típico, el VIH. Me habían dicho que vieron esto en Fisiopato. ¿Hasta dónde vieron del HLA? No, en fisiopata no. ¿O en Pato? Fue muy breve porque, bueno, se trató la enfermedad del lupus. Ya, ok.
Bueno, entonces creo que les va a servir mucho esto. Imaginemos que tenemos al VIH. A ver, vamos a describir el VIH. El VIH tiene dos cadenas que les llamamos cadenas positivas porque van de 5, ¿sí?, a 3'. Sus dos cadenas. El VIH es de RNA. ¿Sí? Estamos diciendo que son dos cadenas positivas de RNA. Y luego tiene una nucleocápside que está hecha de proteínas, una llamada P17 y otra P10, ¿sí? Y luego tiene otra cápside y luego tiene una pseudomembrana, donde en esa pseudomembrana presenta unas estructuras llamadas espículas. Tiene 72 espículas el VIH. ¿Sí sabían eso o ya vieron en alguna clase de VIH? No, doctor, todavía no. No. Ok. Entonces, digo, porque cuando hablamos de VIH, todo el mundo piensa que sabe todo del VIH y se da cuenta que no lo sabemos todo. Entonces, estas espículas les vamos a llamar GP160. ¿Sí? Y GP160, o sea, las moléculas de estas espículas se van a fraccionar en dos. Una llamada GP120 y otra llamada GP41. ¿Sí? Son las dos subunidades de GP160. Ahora, ¿por qué esto es importante? Imaginemos que esta partícula viral se está acercando a una célula de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Imaginemos que esta es la membrana de un CD4, porque recordemos que el VIH infecta a las células CD4. ¿Sí? Entonces, cuando se acerca esta célula, lo que va a suceder es que su pseudomembrana se va a fusionar con la membrana del CD4. Perdón si me tardo dibujando, pero quiero que lo entiendan muy bien. Bien, entonces, este VIH se fusiona con nuestra membrana y va a quedar así. ¿Sí? Ahora, ¿cómo fue posible que se fusionó con la membrana? Pues resulta que nuestro CD4 o nuestras células CD4 tienen unos receptores en membrana, ¿sí?, que son receptores quimiotácticos. ¿Sí? Estos receptores quimiotácticos les vamos a denominar CXC, CXCR y CCR, que es el CCR4 y CXCR5. Estos dos receptores tienen compatibilidad con las espículas, específicamente con GP120 y GP41, ¿sí?, y son receptores quimiotácticos, repito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra CD4, con sus receptores, cuando llegan las espículas aquí, los receptores piensan que es una citosina. Por eso el VIH está prácticamente camuflajeado, ¿sí? El VIH es indetectable, ¿sí?, en las primeras inicios porque nuestras células piensan que son citocinas. Ahora, ¿qué conlleva esto? Pues que se fusione su pseudomembrana con la membrana de nuestro CD4 e inyecte prácticamente su material genético. En este caso decíamos, ¿sí?, que son dos cadenas de RNA, ¿sí?, con sentido positivo. ¿Qué va a suceder? Que estas cadenas, como son de RNA, en su nucleocápside, ¿sí?, va a tener unas proteínas que se llaman retrotranscriptasas, ¿sí? Y entonces esta retrotranscriptasa va a captar a estas
estas dos cadenas positivas y las va a convertir, ¿sí?, a DNA. Va a ser una retrotranscripción. ¿Sí? Y entonces vamos a obtener dos cadenas de DNA. Ahora, como son cadenas de DNA, estas van a migrar, ¿sí?, al núcleo. Y ahí en el núcleo, pues prácticamente van a pasar a ser parte de nuestra célula, ¿sí? Porque van a tomar la maquinaria celular normal, esto es parte de lo que vieron en biología molecular, ¿sí? Van a hacer transcripciones todo el tiempo, es decir, van a formar más cadenas de RNA. Y estas cadenas de RNA, todas estas copias de RNA que vamos a tener aquí, van a pasar al citoplasma, y en el citoplasma estas cadenas de RNA van a ser leídas por nuestros ribosomas. Recordemos que nuestros ribosomas se dividen en 60 y 40S. Y nuestros ribosomas van a producir la proteína viral. Entonces, esa proteína viral o esas proteínas virales se tendrán que ensamblar en un nuevo, algo que llamamos virión. ¿Sí? Y posteriormente ese virión, ya formado, pues tendrá que hacer un proceso llamado gemación. Es decir, va a agarrar parte de nuestra membrana y va a comenzar a escapar, ¿sí?, camuflajeado, porque ahora de nuestra membrana incluso va a agarrar los propios receptores de la membrana de nuestras células. Por eso el sistema inmune pues no lo reconoce, porque piensa que es una célula T, ¿sí? Y ya afuera comienza a producir espículas. Entonces, ya cuando sale en la gemación, pues tenemos ya cantidades enormes de virus, ¿sí? Este sería el ciclo del VIH. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el MHC? Pues el MHC, para que sea efectivo, tenemos que hacer la captación del virus en esta parte, cuando se producen las proteínas. Ahí es donde tenemos que captarlo. Si no lo captamos ahí, ya no lo captamos nunca, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de que se ensamblen las proteínas, estas proteínas tienen que ser captadas por un sistema, por un complejo enzimático que se llama proteosoma, ¿sí? Entonces, la proteína viral tendrá que ser captada por este proteosoma, es internalizada dentro del proteosoma y es degradada a péptidos, es decir, la vamos a cortar. Pero resulta que de este proteosoma existen dos. Un proteosoma al que llamamos 20S, ¿sí?, que es este de aquí. Este proteosoma 20S va a cortar proteínas simples. Y tenemos otro llamado proteosoma 26S, el cual está formado por un 20S y dos moléculas 19S que están a los lados, ¿sí? Es un proteosoma más complejo. Este proteosoma 26S también es conocido como inmunoproteosoma. Va a destruir proteínas complejas. ¿Cómo lo hace? Primero se le pega a esta proteína compleja, ¿sí?, una molécula llamada ubiquitina, y esta molécula lo que hace es desdoblarla hasta convertirla en proteína simple, hacerlo pasar por el proteosoma 26S y degradarla hasta péptidos, ¿okay? La diferencia entre un proteosoma constitutivo, que le llamamos el 20S, será constitutivo, y el 26S, inmunoproteosoma, son la cantidad de enzimas, ¿sí? Mientras que el proteosoma constitutivo tiene estas enzimas, el inmunoproteosoma tiene enzimas más especializadas que son activadas por interferón gamma. Y aquí viene otro problema, que resulta que el VIH tiene proteínas complejas,
Pero en las primeras infecciones, como no hay inflamación, no hay inmunoprotosoma, y entonces el virus se está produciendo y produciendo y produciendo una y otra vez, y pueden pasar 2 o hasta 5 años sin que el paciente se dé cuenta que tiene VIH. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su sistema inmune no lo capta. Lo va a captar hasta que esta infección viral genere una inflamación, y producto de esa inflamación, entonces se secrete interferón gamma, y el interferón gamma produzca, ¿sí?, al 26S. Y entonces el 26S sí captará las proteínas complejas del VIH. ¿Vamos bien hasta ahorita o ya se me perdieron? ¿Alguna duda, chicos, hasta ahorita? Creo que no, doctor. Doctor, perdón, el interferón gamma va a mandar la subunidad 26S, pero para adherirse ¿hasta a dónde lo mandó, perdón? No, el interferón gamma activa a la subunidad 26S. ¿Sí? Ajá. ¿Para qué lo activa? Para degradar las proteínas virales complejas del VIH. Porque si no, de manera normal, nosotros tenemos el 20S. ¿Sí? Todo el mundo tenemos el 20S de manera constitutiva. El problema para es que activar al proteasoma. Ajá, sí, o sea, pero siempre tenemos un proteasoma activo, que es el 26S, pero este no nos sirve contra el VIH, ¿por qué? Porque solamente es para proteínas simples, ¿sí? Entonces no va a captar a las proteínas del VIH porque son complejas, ¿sí? Para captar a esas complejas necesitamos al 26S, pero ese 26S no lo vamos a obtener si no tenemos interferón. El interferón no va a surgir si no hay inflamación. Entonces, por eso te digo que al principio es súper difícil, porque el VIH no genera inflamación, ¿sí? Hasta que tengas una gran cantidad de virus, ¿sí?, que ya pasaron 2 años probablemente, entonces generas inflamación, y producto de esa inflamación, pues ya tendrás interferón, y ahora sí vas a comenzar a captarlo dentro de tus células. ¿Pero qué crees? Que ya va a ser muy tarde, porque resulta que el VIH destruye paulatinamente a la célula CD4. Entonces, ahí es cuando te vas inmunosuprimiendo. Por eso se le llama virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Porque va destruyendo la célula CD4 poco a poco hasta dejarte en una cantidad súper mínima, ¿sí? Pero en esta cantidad mínima, pues ya no tienes prácticamente sistema inmune. Como veíamos en clases pasadas, el CD4 controla todo tu sistema inmune. ¿Sale? Gracias, doctor. Oiga, doctor, ¿y hay una manera de no sé, pues ya no sé si de alguna otra manera, un medio de activar el interferón gamma antes de que ocurra, o sea, de que ya cuando lo active ya sea muy tarde? No sé si me explico. Sí lo hay, y de hecho es inyectando interferón gamma. Tú compras las dosis de interferón gamma y se las inyectas al paciente, ¿sí? Con la intención de estar activando muchos 26S, ¿sí? Para que se puedan reconocer el virus. De hecho, a la mayoría de los pacientes que están infectados por algún virus o que tienen cáncer, se les inyecta interferón gamma para poder generar este reconocimiento. Sin embargo, esto no va a ser posible. Si tu paciente no sabe que tiene VIH, pues jamás se te va a ocurrir esto, ¿no? Ese es el problema, que hay muchos pacientes que andan ahí ambulatorios sin saber que tienen VIH. Y no lo van a notar porque no van a tener síntomas, porque el ciclo del VIH es prácticamente silencioso. Doc, ¿Sale? ¿Sí? y por ejemplo, si llega mi paciente y dice, pues ¿sabes qué? Dormí con alguien y me confesó que tiene VIH. ¿En ese momento se le puede empezar a poner el interferón? No es recomendable, porque cada dosis vale entre 30 y 50 mil pesos. Es muy costoso. Entonces no va a ser tan factible así como de, pues gástate 30 mil pesos a ver si no. Ahí lo que se hace es un tratamiento de profilaxis. O sea, se le va a empezar a dar medicamento antirretroviral, que es contra VIH, como profiláctico. Y ahí, después les voy a dar una clase de VIH para que entiendan todo esto y para que veamos algunos de los fármacos que ya existen en el medio, ¿sí? Y qué es lo que se debe de hacer. Porque sí, definitivamente sí tienes que hacer algo. El problema, por ejemplo, en la situación que tú mencionas, que el paciente te dice, pues ayer tuve relaciones sexuales sin
sin protección y tengo miedo de tener VIH, pues no le puedes hacer un análisis el día de mañana, ¿sí? Te tienes que esperar mínimo 2 semanas con los nuevos análisis que ya contamos para poder detectar las proteínas virales. Y no cualquier análisis, hay que saber cuál análisis tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, es todo un tema, ¿no? Para saber detectarlo. Porque, ¿qué pasaría si hoy te infectas de VIH y mañana quieres hacerte una prueba? Pues obviamente que va a salir negativa, ¿sí? Va a ser indetectable ese VIH. Tienes que esperar un tiempo a que replique el virus para poder captarlo. ¿Sale? Profe, ¿cómo se llama esa prueba? Se llama Western Blot para P24. Ok, Doc, gracias. y Ajá. en el caso así como que muy raro de cuando la madre se lo pasa al bebé en el vientre, ¿es Ajá. el mismo mecanismo? Así es exactamente el mismo mecanismo. ¿Sí? El problema Pero es que en el bebé, pues su sistema inmune está súper débil, está en desarrollo y pues puede llevar ahí varias consecuencias. Un desarrollo no óptimo del sistema inmune. entonces no genera inmunidad, pues. Pues no, porque su sistema inmune apenas está desarrollándose. Ok, Pero gracias. aún así se le da medicamento. Sí, esa prueba, hay distintas pruebas, chicos. Las más comunes son las llamadas ELISA. Pero esta prueba ELISA solo te la puedes hacer después de haber tenido 4 meses de haberte infectado. ¿Sí? Como mínimo, para que salga un resultado confiable. Y existe otra más moderna llamada Western Blot. La Western Blot hay una gran variedad. Para que sea efectiva tienes que pedir Western Blot P24, que es una proteína viral. Y esta prueba la puedes hacer a las 2 semanas de haberte infectado. La bronca es que, ¿por qué muchos pacientes no la realizan? Pues porque esta prueba, pues si te vas, por ejemplo, a Chopo, pues te vale como 6,000 varos, ¿no? Entonces, mientras que la ELISA, pues te cuesta 1,000 pesos. Entonces, pues mucha gente se va por eso, hace la prueba de ELISA y pues sale con un resultado, pues no confiable. La prueba de ELISA tiene un rango de error muy grande. ¿Sí? ¿Qué dice, profe? Sí, de hecho, ahí está, ajá, sí, tienen toda la razón, ahí en esa charla, ahí es donde les cuento qué onda con las pruebas. Y si alguien no la vio, pues entonces les doy con mucho gusto una clase de VIH. Les decía, entonces la prueba Western Blot P24 es la única que es mucho más confiable, solo que es costosa. ¿Sí? Por eso no mucha gente la hace. Y pues bueno, en la guía de práctica clínica pues tampoco viene, ¿verdad? Entonces hay que renovar esas guías para poder saber los tiempos sobre todo, ¿no? Porque ahí es donde se nos desesperan los pacientes. O que hay una confusión.
muy escaso, ¿no? Bueno, total. Se está buscando una vacuna para el serotipo C, que les decía, es el más común de todos, pero ¿qué creen? Que el serotipo C es el más variable, porque resulta que el VIH tiene una tasa de mutación súper grande. Es decir, si tú tienes VIH y decimos, tú tienes el serotipo C, mutación 50, ¿sí? Por un decir. Y tú se lo pegas a tu novio, ¿sí? A los pocos meses, tu novio, a pesar de que tenga el mismo serotipo C, ya tiene la mutación 51, ¿sí? Ya mutó en él. Entonces, podemos decir que tú y tu novio ya tienen distintos tipos de VIH. Eso complica la realización de la vacuna. Entonces, las vacunas que han surgido han sido para algunos serotipos que no mutan tanto o sus mutaciones no son tan frecuentes. Pero ahí viene la desventaja. Como son serotipos no tan conocidos, pues no te sirve de mucho ponerte la vacuna porque finalmente el serotipo conocido no existe vacuna todavía. ¿Sí? Entonces, puedes estar protegida para algún serotipo raro de VIH, pero no vas a estar protegida para el serotipo más común de VIH. ¿Me explico? Por eso no ha sido tan promovida esta vacuna. Ok, gracias. Va. Bien, seguimos con el MHC. Bueno, ya decíamos que después de haber cortado esas proteínas a péptidos, ¿sí? Estos péptidos van a migrar, ¿sí? Hacia el retículo endoplasmático. Y en el retículo endoplasmático tendremos que internalizarlos, ¿sí? ¿De qué forma? Pues resulta que van a llegar a dos receptores llamados TAP1 y TAP2, ¿sí? Esos péptidos virales, ¿sí? Llegarán a estos receptores y gracias a que van a hacer un gasto de energía de ATP, los van a pasar dentro del retículo endoplasmático. Imaginemos que esta es la membrana del retículo, ¿sí? Y este es el lumen del retículo, y acá está el citoplasma, ¿no? Entonces, los van a retener ahí en las colas citoplasmáticas de TAP1 y 2. Al mismo tiempo, ¿sí? Dentro del retículo endoplasmático, este es el retículo endoplasmático, ¿sí? Dentro del retículo vamos a encontrar la cadena alfa. Esta va a ser la cadena alfa del HLA en su dominio alfa 1. Este será alfa 2 y alfa 3. Cabe mencionar que entre el alfa 1 y el alfa 2, aquí en este sitio es donde deberemos acoplar esa fracción de proteína viral. Ahí es donde la tendríamos que captar. ¿Sí? Entonces, la cadena alfa, si se fijan aquí, no está ensamblada con la beta 2 microglobulina. Entonces, la beta 2 microglobulina va a andar por acá, ¿sí? Desacoplada. Y tendremos que ensamblarla en su lugar, ¿sí? Para ello, necesitamos de dos moléculas. La primera es esta molécula roja con amarillo, ¿sí? Esta molécula se va a llamar calnexina. ¿Sí? La calnexina lo que va a hacer es captar a la beta 2 microglobulina y ensamblarla con la cadena alfa. ¿Sí? En tanto, acá el sitio alfa 1 y alfa 2 va a ser protegido por esta pequeña molécula que le vamos a llamar ERP57. ¿Qué significa Endoplasmatic Reticulum Protein 57? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer ERP57? Pues va a cuidar el sitio alfa 1 y alfa 2 para que no se una nada que no sea el péptido, acá lo tenemos retenido, el péptido del virus. ¿Sí? Entonces, ya que sucedió esto, entonces calnexina se retira y solamente nos quedamos con la cadena alfa
y el ERP57 y su ensamble de beta 2 microglobulina. ¿Sí? Pero ahora lo tenemos que transportar. Tenemos que transportarlo hacia donde se encuentra, ¿sí?, el péptido. Para ello, ¿sí?, vamos a utilizar otras moléculas. Entonces, para el transporte, me voy a tardar un poquito haciendo dibujos. Esta es la cadena alfa. Aquí está la beta 2 microglobulina. Decíamos que se va a quedar con su ERP57 y se le van a acoplar otras dos moléculas. Una llamada tapacina, porque hace referencia a los receptores TAP. Tapacina, y por otro lado se le va a acoplar otra molécula llamada calreticulina. ¿Sí? Estas dos moléculas van a transportar al MHC con todo beta 2 microglobulina hacia donde se encuentran las colas citoplasmáticas de TAP1 y TAP2 para que el péptido del virus, ¿sí?, sea intercambiado por el ERP57. Cuando esto sucede, entonces el ERP57 se quita y entonces este péptido se coloca entre el sitio alfa 1 y alfa 2, aquí. En ese momento, entonces, el MHC sale del sistema, sale del retículo endoplasmático, ¿sí?, viajas al aparato de Golgi, porque en el aparato de Golgi recordemos que su función es el empaquetamiento de proteínas, le proporciona una vacuola y lo transporta hacia la membrana, dejándolo ahí en la membrana en espera de un CD8, ¿sí? Este es todo... este mapita sintetiza todo lo que acabamos de decir, ¿no? Va de nuevo. Llega el virus suelta su material genético. Su material genético genera una replicación, ya sea de RNA o de DNA, produce moléculas de RNA mensajero. Estas moléculas son leídas por los ribosomas y produce un montón de proteína. Esta proteína es captada por el protosoma, ya sea el 20S o el 26S, lo corta en péptidos, los péptidos viajan hacia el retículo endoplasmático, son recibidos por TAP1 y TAP2. Dentro del retículo endoplasmático se ensambla el MHC. Lo primero que tenemos que hacer es armar la cadena alfa con la beta 2 microglobulina, y esto es por acción de calnexina. Protegemos el sitio de unión con ERP57, quitamos calnexina, y luego le acoplamos tapacina, calreticulina, lo transportamos hacia las colas citoplasmáticas, y hacemos un intercambio de ERP57 por el péptido viral. Una vez que sucede eso, entonces el MHC ya ensamblado con el antígeno acoplado pasa al aparato de Golgi, le proporcionamos un medio de transporte, que es una vacuola, y lo llevamos a la membrana mediante una exocitosis, esperando entonces a un CD8. El CD8 va a llegar y va a reconocer que se trata de una